Bien, vamos a dialogar con la ingeniera Brigitte Patiño. Ella es directora del SRI en la provincia de Zamora Chinchipe. Ingeniera, le damos la bienvenida. Qué gusto tenerla en nuestro espacio. Muchas gracias, muy buenos días. El tema, nueva versión del formulario 101 para declaración del impuesto a la renta de sociedades. Es importante que la ciudadanía conozca este tema y usted nos puede explicar. Sí, para todo tengo que indicar que en el mes de abril es el vencimiento de la declaración del impuesto a la renta de las sociedades, sean estas con o sin fin de lucro, estén bajo el control de la Superintendencia de Compañías o sean sociedades de hecho. Para todas ellas, entonces, la declaración se hace en el mes de abril y el SRI por esta vez ha considerado pertinente mantenerlo ya el formulario 101 en línea, es decir, que con solamente ingresar a la página del SRI con la clave que le corresponde a del contribuyente, proceda a hacer la carga de toda la información que corresponde al impuesto a la renta de sociedades, ya que la misma se basa en la contabilidad que arrojan las sociedades. En este formulario 101 de sociedades se incluye principalmente la información del balance general y el balance de pérdidas y ganancias. Entonces ahí vamos a encontrar los datos de los activos, del pasivo, del patrimonio, de los ingresos y gastos, que al final nos da el resultado para que puedan aplicar el porcentaje correspondiente para el impuesto a la renta. Es interesante, usted nos dice que el plazo sería hasta abril entonces. Sí, justamente es dependiendo del noveno dígito del RUC, es desde el 10 hasta el 28 de abril. Entonces, considerando que, por ejemplo, si el noveno dígito del RUC es 1, el vencimiento es el 10 de abril. En el caso de que la fecha de vencimiento corresponda a un día no laborable, sea feriado o fin de semana, se traslada al primer día hábil. Ah, ya. Interesante. Interesante este tema. Nueva versión de formulario 101. ¿Cómo ha sido la aceptación de la ciudadanía? La acogida, ¿han llegado? ¿Están acudiendo justamente a resolver este tema? Sí han pedido que les demos algunas explicaciones y ya se le hemos dado, tienen los compañeros de asistencia para que puedan darles la ayuda a los contribuyentes que soliciten, sobre todo aquí en este caso serían las contadoras, porque hay ciertos casilleros nuevos en los cuales pueden pedir la explicación y en el caso de sociedades que deben declarar y pagar el impuesto a la renta, por ejemplo el caso de las obligadas, de las que son con fin de lucro, hay una información que también es llenado de algunos casilleros que es informativa, no, es decir, no se considera para la aplicación del impuesto, pero sí es información relevante para verificar cómo ha sido el movimiento económico durante el año 2016. Interesante. Ingeniera, también el tema sobre la importancia de impuestos para la ciudadanía, para los ciudadanos. ¿Qué nos puede explicar usted? ¿Cuál es la importancia en sí que reciben los beneficios el ciudadano? En definitiva, pues como Estado en sí podemos indicar que parte del financiamiento del presupuesto general del Estado corresponde a los tributos, en donde tiene una gran participación. Hay que tomar en cuenta que en años anteriores, por la historia, se manejaba que el principal componente del presupuesto general del Estado era las ventas de petróleo, era un principal componente, pero desde hace unos años atrás, desde la creación mismo del SRI, se empezó a cambiar esta forma de hacer que con los impuestos internos, con la recaudación interna, se proceda a tener este financiamiento directo. Y llegó un momento en que se revertió y ya el financiamiento no fue directamente de las explotaciones petroleras, sino ya fue con los impuestos que administra el SRI. Entonces, bajo ese concepto, y se hicieron algunos cambios en la normativa del Estado, en donde se dio prioridad de que los gastos corrientes que forman parte del presupuesto general del Estado, en donde están los sueldos, están los materiales de consumo, están ciertas obras pequeñas, sean financiadas directamente con los ingresos que se reciba por los tributos.
Entonces, esa es la relación. Los ingresos corrientes van a financiar los gastos corrientes. Para con eso no estar en problemas de la caja fiscal en el momento de que no se tenga disponibilidad como para pagar los sueldos, que era de gobiernos anteriores, era el mal de todos los meses, que no se cancelaba a tiempo los sueldos. Tomemos en cuenta que en estos últimos años el pago ha sido muy puntual, pero gracias también a que hemos tenido la participación de la ciudadanía y que ha considerado que los impuestos son parte para el desarrollo del país. ¿Los ciudadanos están conscientes perfectamente de lo que viene haciendo el SRI? En ese sentido creo que sí ha sido los resultados, es positivo por cuanto los resultados que tenemos al momento de un comparable de los obligados a presentar la declaración del impuesto a la renta, hasta el día de ayer tenemos un cumplimiento del 88%, es decir, de todos los 3.500 y pico de contribuyentes obligados a presentar, ya solo nos resta 423 para que presenten la declaración del impuesto a la renta, que en muchos de los casos es más informativo porque tenemos que contrastar con la información que ya reposa en las bases del SRI, y en otros casos ya sí les toca pagar una cantidad. ¿Hay resistencia, ingeniera, de parte del ciudadano que de pronto no quiera dar alguna cierta información que es importante para el SRI conocer? No hemos... En estos últimos años ya no ha sido, las personas son mucho más abiertas, ya entienden que la participación del SRI no vamos con el ánimo de molestarlo, sino simplemente de transparentar las actividades comerciales, que en una buena contienda, me refiero de una comercialización libre, una política sana de comercialización, pues se puedan desarrollar y asimismo pueden ser más competitivos en el sentido de que la responsabilidad social que se tiene para con el Estado, el cumplimiento de los impuestos, se vea reversado también en sus clientes que también tienen el beneficio de tener su comprobante de venta para justificar sus gastos. Es decir, esto es una cadena, hay que tomar en cuenta que esto es una cadena. Así es. Si empezamos con que una persona, un contribuyente evada, también da lugar para que eso continúe la evasión y se haga en gran escala. Eso le iba a decir, ¿qué pasaría con un ciudadano que no dé la información y que después se sienta él mismo perjudicado? Bueno, hemos tenido el año anterior, sobre todo en el 2016, a nivel de todo el país, el SRI hizo una campaña muy agresiva para eliminar una práctica elusiva que se estaba dando de comercializar facturas por actos que no han sido realizados. Es decir, entregaban una factura para justificar un gasto que nunca fue realizado. Inclusive en algunos casos encontrábamos hasta el cheque que fue cancelado, sin embargo a la vuelta se devolvía el dinero. Entonces eso dio lugar, pero que varias de estas transacciones se las considere como no inexistentes, y por lo tanto hay una buena cantidad de contribuyentes, sobre todo sociedades que se aperturaron, que se crearon para justamente hacer estas figuras elusivas, y dio lugar para que se hagan muchas indagaciones y se tenga también juicios o se presenten las investigaciones que en la Fiscalía, por los cuales ya tenemos algunos detenidos. Esta práctica fue a nivel de todo el país porque se tomaron la molestia de hacer la promoción de la venta de estas facturas a través del internet, tenían los contactos y luego, claro, después se desaparecían los números de teléfono, se desaparecían las direcciones, porque justamente la finalidad de ellos era aprovecharse de esos mecanismos, pues para obtener un dinero que sería, a la larga, pues les hizo, en ese momento, el contribuyente decía, pude justificar mis gastos, pagué menos impuesto a la renta, sin embargo a la larga el castigo que han tenido ha sido muy grave. ¿Cuál es la ventaja que tiene el ciudadano cuando da una buena información? En el caso de una buena información, pues el SRI lo tomaría ya como varias de nuestras intervenciones son para verificar si se está cumpliendo la normativa tributaria. Cuando nos facilita la información, pues también hace que nuestro trabajo sea más rápido y podamos llegar a un resultado real
y no estar viendo un supuesto de algún dato cuando no nos facilita. ¿Recibe de pronto algún beneficio? En el sentido de que cuando ya logramos hacer una verificación, pues nuestra intervención es esa, solo comprobamos y salimos, pero cuando ya se vuelve un poco más de resistencia, eso nos da a nosotros la pauta de que hay un riesgo mayor, y eso da lugar pues para que nuestra intervención se alargue, tengamos que pedir más información o nos toque hacer alguna presuntiva de ingresos o presuntiva de gastos para establecer una base imponible de impuesto a la renta. Queremos agradecer a la ingeniera Brigitte Patiño, directora del SRI en la provincia de Zamora Chinchipe. La dejamos en la parte final. Bien, muchas gracias. Bueno, nuevamente indicarles sobre todo mi agradecimiento a los 3.500, casi como 3.146 contribuyentes que presentaron a tiempo su declaración de impuesto a la renta. Eso nos da una muestra que las campañas que hemos hecho a lo largo de todos estos años ha dado lugar para que el contribuyente, el ciudadano común, haga ya más conciencia y vea que es importante estar al día con la presentación de la declaración de los impuestos. Muchas gracias. Muy buenos días.